El doctor Juan Carlos Posada ya nos acompaña en esta parte del programa. La invitación, se nos olvidó al principio, pero permanente, a seguir cuidándonos, uso de tapabocas, distanciamiento, lavado de manos, mejor dicho, permanente, nada de relajarnos con las medidas, a seguir cuidándonos porque de eso depende definitivamente muchas cosas. Así que vamos a continuar con el programa y como les decíamos, el doctor Juan Carlos Posada, psicólogo, ya nos acompaña para que hablemos de por qué es tan difícil decir que no. Que usted le invitaron al programa y usted no podía decir que no, por ejemplo. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? Pero él no quería tampoco, ahí es no querer, ¿cierto? Bueno, muy buenas tardes, un saludo muy cordial, qué rico estar acá, con las debidas distancias. Qué pesar, pero con las debidas distancias. Ay, sí. Con el debido respeto. Bueno, entonces, ¿por dónde arrancamos? ¿A decir que sí o a decir que no? Sí. ¿Qué será más fácil es decir que sí o que no? Más fácil decir que sí. Es más fácil decir que sí porque el no está registrado en el cerebro. El cerebro está diseñado para la proactividad, para hacer cosas. Y decirle al cerebro que no es muy complicado porque no está diseñado para eso. Por eso muchas veces los letreros de no fume, el cerebro no los entiende. Entendería más fácil evite fumar, no pise el prado, evite pisar el prado, no entres sin tocar. Si va a entrar, por favor toque. O sea, en positivo entendemos mejor. Bien. Segundo, el tema del no a nivel social es una habilidad social que pertenece al grupo de la asertividad, como muy bien lo dijeron al principio del programa. Esa palabra se escribe con S, no es con C de ser certero, sino viene del inglés assertion, que significa poder decir no sin miedo, sin timidez, sin agresividad, sin violencia, sin duda, sin debilidad. Tiene un montón de condiciones el saber decir no. O sea que ¿cuál debería ser el primer paso para decir no? Entender primero cómo es mi personalidad, porque a algunas personalidades les queda muy fácil decir que no. Son atrevidos, lanzados, no tienen pena, no tienen susto, no tienen inhibición, no tienen censura. En cambio, las personas que han sido educadas y que más por su personalidad y por sus componentes bioquímicos cerebrales han sido educadas con mucha autoridad, muy rígida la casa, colegios muy severos y muy estrictos, les, iba a decir una palabra muy grosera, les quitan la posibilidad de decir no. El que entendió. No lo puede decir. Es como el importalismo. Sí, claro. Exacto. Entonces les quitan la posibilidad de decir no, de rebelarse, porque es que el no es una rebeldía. El no es salirse de lo que alguien está proponiendo. Además viene el elemento de la culpa y además viene el elemento social de quedar bien. Hay grupos humanos muy hipócritas. Entonces terminan diciendo sí por decir no, no me parece, no estoy de acuerdo. Ay, qué rico ir a tu casa este fin de semana. Y uno podría decir, bueno, o podría decir no, no me parece. Entonces pierdo amistades o pierdo oportunidades si no sé decir el no o si no he aprendido cuándo y cómo voy a decir el no. Yo quiero que nos devolvamos como a la parte normativa que estabas mencionando. Eso me llama mucho la atención porque las normas finalmente son más no que sí, ¿cierto? O sea, son restrictivas, a uno le restringen las cosas. ¿Por qué en ese caso entonces tiene como esa consecuencia tan drástica en las personas que hemos sido criadas así? Que hemos. Me incluyo. Valga sí, la sí, aclaración. Muchos de nosotros hemos sido educados bajo un régimen donde nos enseñan que usted debe decir que no porque sí. ¿Recuerdan? Mami, ¿me das permiso para ir a la finca? No. Mami, ¿pero por qué? Porque sí. Porque yo soy la mamá, porque me parece, porque no estoy bien. Entonces esa educación va a ser importante. Pero luego, también ustedes lo dijeron al principio, podemos ser entrenados en habilidades sociales o asertividad para aprender a decir no, sin culpa, sin miedo, sin pena. Hay dos libros famosísimos, muy viejos ya. Uno de ellos dice, cuando digo no, me siento culpable. Y el otro libro famosísimo titulaba, cuando no digas sí en vez de decir no. Esos dos libros enseñan que primero hay que entender qué es lo que el otro quiere y si yo lo quiero y si me conviene. Entonces comienzo a hacer una especie de negocio interior de
¿debo decir sí, debo decir no? ¿O qué me conviene más en este momento? Porque hay unos no que son estratégicos y hay unos sí que, por supuesto, también van de la mano de la estratagema que yo me proponga. Aprender a decir que no es tan importante como, miren, por ejemplo, este tipo de cosas. ¿Vieron el fin de semana que se hizo viral un video de una niña contando cómo a su hermanita, una adolescente, contando cómo a su hermanita de 9 o 10 años había caído en una red de pedofilia que la había contactado a través de estos jueguitos de TikTok, no sé qué, y la habían invitado a que participara de un concurso? La condición: no le cuentes a tus papás. Y dijo: no, yo le tengo que contar a mis papás. O sea, miren lo importante que es aprender, y ligándolo con esa palabra de hoy, que es la asertividad, aprender a tener el criterio aún siendo niños, decir, es que por más que esto suene muy atractivo y sea la estrella que yo admiro, yo tengo que decirte, no, tengo que hacerlo de esta manera, como aprender a discernir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. En ese orden de ideas, el no es un acto de dignidad, sobre todo desde el punto de vista de sentirme vulnerado. Tengo que aprender a decir no, porque mi dignidad, mi integridad, mi autocuidado, mi protección está en juego. ¿Sí? ¿Uno cómo puede enseñarle a los hijos a que ellos aprendan a expresar su opinión, decir que sí o que no? Uno no tiene tampoco que buscar muchas excusas, ni argumentar, ni dar explicaciones. Pero que ¿sabes no qué? Y sobre todo porque como papás caemos en el juego de que no me quiero comer la comida, se la tiene que comer. No me quiero poner esto, te lo tienes que poner. No quiero lavarme el pelo hoy, te lo tienes que lavar. ¿Sí me entiendes? Entonces uno como papá, dentro de esa, como se darán cuenta, soy normativa, ¿cierto? Entonces dentro de todo eso, no, totalmente, y lo reconozco abiertamente. Yo soy todo lo contrario. Entonces a veces tengo que flexibilizarme con ese tipo de cosas, y hay peleas que ya me he dado cuenta que son innecesarias, ¿cierto? Pero sí sé que muchos papás caemos en eso. Entonces ahí, ¿cómo logramos que ese no, que es tan básico y tan simple y tan cotidiano, pueda reforzar un no tan importante como el que Lucero estaba mencionando? Al niño hay que enseñarle desde muy pequeño el poder de la argumentación. Y el papá, la mamá, también tiene la obligación de enseñarle cómo se argumenta. Porque es que el argumento es la inteligencia máxima a nivel cerebral. Porque consiste en mirar hacia adelante posibles escenarios riesgosos o benéficos para poder entender cuándo digo sí o cuándo digo no. ¿Qué pasa con las mamás? Que pueden hablar desde el miedo, desde el enojo, desde la inseguridad o la debilidad. Entonces el niño se aprovecha de esas fisuras para meterse por ahí. Pero cuando papá y mamá son capaces de argumentar y mostrar realidades sin querer imponer nada, sino proponer, mira lo que puede pasar, tú decides, tú tienes el criterio. Entonces estos niños desde pequeños aprenden a decir, no me parece, no creo, sí me conviene, como el caso de esta niña que estamos contando, donde ella tuvo el criterio y tuvo la valentía de decir, soy capaz de decirle no a este tipo de propuestas. Además que es un tema de carácter, ¿no? Por supuesto. Sí. Precisamente ayer tenía un tema con Julieta, me fui a trabajar y Juli me acompañó y me decía, mamá, ¿por qué? Y voy a ligarlo con esto para que nos vayamos a un corte comerciales y después yo sé que vas a seguir con nosotros hablando de este tema, aprovechamos líneas abiertas. ¿Cómo digo que no? Líneas abiertas por si quieren hacer sus inquietudes, además de nuestras cuentas en Instagram y Facebook, que también están habilitadas para que nos pregunten. Y me preguntaba algo que siento que va ligado al tema y me dice, mamá, ¿por qué en el colegio, si me enseñan a amar el prójimo, no me enseñan el amor propio? Fue la pregunta que me hizo Julieta. Vamos a ir a un corte. Cuando regresemos, hablemos de eso, de cómo a través de no decir el no, estamos complaciendo a alguien más. Y quiero saber tu respuesta. Ay, y que de dónde es ese vestido que está de ataque, dice.